Bendito Dios, una vez más, gracias por este hermoso momento. Gracias, mi Dios, porque nos ayudas a adorarte, a exaltarte con el corazón. Gracias por estas canciones de adoración, por estos himnos que contienen mensajes que nos recuerdan, nos enseñan, nos edifican, nos consuela, Señor, nos fortalece. Y hasta en cierto momento nos estremece, mi Dios, porque es tan grande tu amor. Eres tan grande, mi Dios, inalcanzable para nosotros. Por eso un día tú viniste a buscarnos, a acercarte a nosotros, a hacerte cercanos y acercar tu reino, en el cual, Señor, nos has introducido por tu gracia. Porque tú mismo te proveíste del sacrificio que satisfizo la demanda perfecta de tu justicia, de tu santidad. Y nosotros aquí estamos para disfrutar esta mañana de la exposición de tu palabra. Háblanos al corazón. Que el Dios Espíritu Santo tome el control de este tiempo, nos enseñe y nos guíe. Y que tú santifiques este momento, Señor. Y que cada corazón aquí presente pueda brindarte la atención debida a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero culminar en esta mañana el tema que habíamos iniciado hace 3 domingos atrás, donde compartimos acerca de la edificación y propagación de la iglesia. Ese es el tema que habíamos iniciado. Habíamos dicho de que trataríamos de responder con la palabra de Dios 2 preguntas. La primera ya lo hicimos y consistió en que, decía, ¿en qué consiste la edificación de la iglesia? ¿En qué consiste la edificación de la iglesia? Vimos que estábamos hablando de un crecimiento. La edificación de la iglesia consiste en un crecimiento. Primero, en un crecimiento numérico. Y lo estudiamos en base a Mateo 28, 18 al 20, donde el Señor Jesucristo decía: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, en consecuencia, con la autoridad del Supremo, del Soberano, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y la promesa del Señor de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí nosotros vimos, hermanos, que la edificación de la iglesia, que consiste en un crecimiento, nos habla de un crecimiento numérico, para lo cual tenemos que ir. Este mandamiento es algo dinámico, no habla de quietud, no habla de apatía, no habla de indiferencia, habla de algo dinámico. Y también vimos, hermanos, que este crecimiento tiene que ser espiritual. El versículo 20, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Entonces, la edificación de la iglesia consiste en primer lugar en un crecimiento numérico, crecimiento espiritual. Algo importante que dijimos, hermanos, es que la iglesia, la reunión de la iglesia, no es esencialmente para predicar el evangelio a inconversos. Para eso hay que salir. Muchas veces tenemos una costumbre, que no sé de dónde salió, que tenemos que traer a la persona inconversa a la iglesia. Normalmente la persona no te va a venir luego. Y si viene cohibido. El lugar donde vos tenés que predicar el evangelio es ahí donde estás. En su casa, en el trabajo, ¿sí? Eso convenimos. No está mal traerles, pero no tiene que ser la política, no tiene que ser la constante. Y eso es otro error también que se comete, es, hermanos, que pensamos que solamente los ancianos o el pastor o el maestro tienen que predicar el evangelio. No. Por ese error, una señora falleció sin Cristo. Estaba la hermana con ella de visita y podía predicar el evangelio a la señora enferma en el hospital, y le dice: le voy a llamar al pastor para que venga al computador. Le llama al pastor. El pastor dejó lo que dejó, se aseó y se fue al hospital para predicar el evangelio a la señora.
Lastimosamente, cuando llegó el pastor, la señora ya había fallecido. Entonces, esa es una realidad, eso yo escuché. El pastor mismo me contó a mí de esa situación. Y le dijo el pastor que ella tenía que haberle predicado. Eso no puede pasar, hermanos, con los cristianos. Nosotros tenemos que, el Señor dice, ir. No nos dice traer a la iglesia a las personas, sino ir y predicar. Y en cuanto a eso, vamos a ver también que Él mismo es nuestro ejemplo. En lo espiritual, hermanos, sí, la iglesia, el crecimiento, la edificación de la iglesia, que consiste en un crecimiento numérico, para lo cual tenemos que salir, también nos habla de un crecimiento espiritual. Eso sí es dentro de la iglesia. Upearaña de que ayuda la iglesia, hermanos, ya cacua jamás espiritualmente, para fortalecernos, para equiparnos, para conocer la palabra de Dios, y cuando salimos afuera, entonces poder hacer la obra del ministerio. La iglesia del Señor tiene que ser, hermanos, en ese sentido, evangelista. También la edificación de la iglesia nos habla de una propagación, de una extensión. Lo primero, de un crecimiento de la iglesia local, numérico y espiritual. Pero también la edificación nos habla de una propagación, de una extensión. Hablamos, hermanos, de que a Dios en este tiempo le agradó que la iglesia sea el medio por el cual Él haga conocer el mensaje del Evangelio, la obra de Jesucristo para salvación de los pecadores. En conclusión, vimos, hermanos, que la iglesia del Señor es evangelista y es misionera. Eso, hermanos, es una realidad, es una verdad establecida. Lo que la iglesia local de Villa Elisa tiene que hacer, hermanos, es procurar ajustarse a esa verdad. No ajustar al Señor ni a la palabra de Dios a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, la iglesia, hermano, no es un club social. Aquí no venimos, hermanos, para pasarla bien. Aquí, cuando viene un inconverso, hermanos, tendría que pasarla mal, porque la palabra de Dios tendría que afectar su vida, tendría que ofenderle, ¿sí? Porque para el inconverso la palabra de Dios, recuerden, es locura. Entonces, este lugar, hermanos, donde venimos a adorar al Señor, es un lugar donde venimos a entrenarnos, a equiparnos, a edificarnos, a alentarnos, a consolarnos, a sobrellevar las cargas los unos de los otros, para que cuando salgamos ahí afuera podamos salir, hermanos, preparados para realizar la obra del ministerio. ¿Sí? No está mal, no estoy diciendo que está mal que hagamos estas actividades, fin de año, sí, acciones de gracia, que como iglesia, hermanos, nosotros preparamos, ¿verdad? También utilizamos algunos días festivos, siempre con la intención de sembrar la palabra. Pero lo que quiero decirles nomás claramente, hermanos, es que esa no tiene que ser nuestra política de trabajo. Yo no tengo que esperar un día festivo para que se le predique a mi amigo, a mi papá, a mi hermana, a mi hermano, a mi vecino. Yo tengo que todos los días estar orando por esas personas y aprovechar cada momento. Si te enteras que tu vecino está enfermo, aprovecha, anda, orar y predicarle ya el Evangelio. Tampoco esperes a que el pastor tenga tiempo para ir, porque puede ser tarde. Todos somos, hermanos, en ese sentido, embajadores de Cristo, proclamadores de la verdad. La iglesia del Señor tiene que ser evangelista. ¿Cómo, hermanos, eso se ve? Eso cuando todos los hermanos, donde quiera que estemos, predicamos el Evangelio. ¿Sí? Tienen que ser, con la ayuda del Señor, testigos que hablen, que cuenten lo que saben, lo que sienten, lo que creen. El testigo tiene que dar testimonio. Bueno, hermanos, hoy vamos a hacer la segunda pregunta con la ayuda del Señor y vamos a tratar de terminar este tema. ¿Cómo se lleva a cabo la edificación de la iglesia? La primera, ¿en qué consiste? La segunda, ¿cómo se lleva a cabo la edificación de la iglesia? Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, capítulo 4 nuevamente. Capítulo 4 de Efesios, versículo 11 al 16. Ahí encontramos las palabras que el apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Capítulo 4, versículo 11 al 16. Dice la palabra del Señor.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, o con el objetivo, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí, hermanos, encontramos muchas enseñanzas, pero quiero detenerme nada más en estos dones que aquí Pablo menciona, que tienen el objetivo de, dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y hablamos aquí de 4 dones, de los cuales 1, 2, 3, 4, 5 dones, de los cuales 2 por los estudiosos de la palabra del Señor son consideradas como fundantes. Es decir, cuando la iglesia del Señor estaba en ese tiempo de transición, de inicio, de edificación, allá encontramos nosotros eso en Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante, o versículo 1 en adelante al 42, mejor dicho, encontramos, hermanos, que allí el Espíritu Santo que había venido a la iglesia había constituido apóstoles, profetas, porque estos 2 dones son personas que Dios proveyó a la iglesia en este tiempo donde se estaba estableciendo los fundamentos de la iglesia del Señor. Por eso se lo llama dones fundantes. Su necesidad pasó desde que se ha completado la revelación de Dios en forma escrita. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 13, versículos 9 y 10, donde dice, hermanos, hablando de, si podemos abrir ahí por favor, 1 Corintios capítulo 13, versículos 9 al 10, donde viene hablando del amor. Dice el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y esta parte, estos 2 versículos, hermanos, específicamente donde dice lo perfecto, algunos lo interpretan que están hablando del Señor Jesucristo. Ciertamente el Señor Jesucristo es perfecto, santo, pero aquí se está refiriendo, hermanos, a las Escrituras, que en aquel tiempo todavía no estaba terminado, no estaba cerrado la inspiración del Espíritu Santo, que a través de los apóstoles todavía seguía revelando las cosas que Dios quería que nosotros sepamos, especialmente con respecto a la salvación, con respecto a su iglesia. Cuando venga lo perfecto, o cuando lo dice, pero cuando venga lo perfecto, la palabra de Dios, cuando lo perfecto se cierre, se complete, termine la revelación que Dios quería que nosotros conozcamos, estos 2 dones fundantes y otros dones, hermanos, también que hoy no vamos a hablar, cesaron, ya no hacía falta, porque ya tenemos la revelación del Señor para nosotros. ¿Sí? Hoy día, hermanos, el apóstol y el profeta ya no es necesario, ya no hay. Eso entre paréntesis, hermanos, hay congregaciones que enseñan que hay profetas, apóstoles, y siguen ascendiendo. Eso no es bíblico, hermanos. ¿Sí? No es bíblico. Los apóstoles fueron 12 únicos, y entre ellos, como un abortivo, dice que entró Pablo. Y no vamos a hablar también de las características, pero hay características. Algunos hoy día, apóstoles,
están diciendo que ya le vieron al Señor en persona, porque esa es una de las características de un apóstol verdadero. Entonces ya está diciendo que se le presentó. Pero hermanos, no es así. Estos dos dones ya hoy día no están vigentes. ¿Por qué? Porque ya tenemos la revelación del Señor completada, terminada, lo perfecto, lo terminado, lo completo. Es decir, hermanos, lo que vos y yo necesitamos saber de la voluntad de Dios, lo tenemos ya aquí revelado. Amén. Bueno, ahora, los dones de evangelistas, pastores y los dones de evangelista, pastor y maestro son los que quedan para cumplir el propósito expuesto en los versículos 12 y 13. Y podemos ir otra vez a Efesios, capítulo 4. Ahí encontramos y hablamos del propósito de estos dones. Versículos 12 y 13 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí la palabra perfecto sigue significando completo, maduro. En el caso de la Biblia, completo. En el caso de un cristiano, como en este caso, habla de madurez espiritual, no de impecabilidad. ¿Sí? Porque en ese aspecto la Biblia dice claramente que nadie puede decir que no peca, todos pecamos. Por lo tanto, aquí estamos hablando, hermanos, de la madurez que todo cristiano tiene que buscar. Que todo es un mandamiento del Señor. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer, hermanos, espiritualmente es un mandamiento. Y estos dones de evangelista, pastor y maestro son los que el Señor proveyó en las iglesias para este fin, para este propósito. Entonces, podemos decir, hermanos, nuevamente en este punto, de que el propósito de estos dones son perfeccionar a los santos y llegar a ser una mujer, un hombre maduro en la fe. ¿Para qué eso? Para la obra del ministerio, es decir, para que cada uno haga la obra o el servicio. También el objetivo final es la edificación del cuerpo de Cristo, tanto de manera numérica como espiritual. Recuerden y recordamos en este punto, hermanos, que el crecimiento numérico tiene que ver con algo dinámico. Tenemos que ir, tenemos que movernos, tenemos que irnos también. De caigüea. Y justamente la pereza o el caigüe muchas veces es el contrario de este mandamiento del Señor que nos dice ir. Y por otro lado, en cuanto a lo espiritual, enseñándoles. Y ahí hablamos, hermanos, dentro de la iglesia del discipulado, de confirmar a los hermanos que se han bautizado en la fe. Recuerden, hermanos, que en el discipulado estamos enseñando a los hermanos, a los nuevos hermanos, los rudimentos, los primeros pasos de la vida cristiana. Estamos hablando de arrepentimiento, de fe y de otras cosas que la palabra del Señor mismo lo considera leche. Pablo, hablando a algunos hermanos cristianos, les exhorta diciendo que ya ellos tendrían que estar consumiendo alimentos sólidos, pero todavía tienen necesidad de leche, porque se han hecho tardos para hoy. Es decir, el crecimiento espiritual, hermanos, no tiene que ver los años de cristiano que uno tiene, sino, hermanos, tiene que ver la medida en que uno va siendo obediente al Señor, obediente al Espíritu Santo de Dios que está en el corazón de cada uno de nosotros, obediente a la palabra de Dios que vamos nosotros conociendo. En esa misma medida vamos creciendo espiritualmente. El crecimiento es relativo, no es absoluto. No es como la salvación es un hecho absoluto porque descansa en la obra redentora de Cristo. Sin embargo, el crecimiento espiritual y la santificación es relativo a la medida en que vos y yo vayamos dándole lugar al Espíritu. Es decir,
a la medida que vayamos siendo obedientes a la palabra del Señor. Usted, hermanos, está hoy se porta ahí 30 años y viene y hay cristianos, hermanos, que todavía son niños espirituales, a pesar de los años que han pasado, hermanos. ¿Por qué? Porque leen poco la palabra del Señor, memorizan poco, porque estudian poco, porque vienen poco a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. Y por ende, hermanos, practican muy poco la verdad en su vida, ya sea por desconocimiento o ya sea por rebeldía. Y allí no hay crecimiento espiritual. Y a pesar de los años, dice Pablo, tenéis necesidad todavía de que se os dé leche y no alimento sólido. Entonces, hermanos, ese crecimiento, hermanos, para ese crecimiento, el Señor nos proveyó de dones que en la iglesia hay: maestros, evangelistas y pastores, para discipular, confirmar, para entrenar, equipar, y para que luego el nuevo hermano inclusive empiece a reproducir otra vez, a dar fruto en su vida. Que ese hermano también vuelva luego a hacer lo mismo que se hizo conmigo. ¿Sí? Quiero ilustrar ahora esta verdad de la propagación de la iglesia, de cómo se propaga la iglesia. El hermano Miguel me va a estar ayudando a mostrar un poquitito. Efesios capítulo 4, versículo 11, que estuvimos leyendo, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a fin de perfeccionar a los santos. Y ahí tenemos la ilustración. Ya no entró allí el nombre de evangelista, pero sabemos. El evangelista, hermanos, es el que va a predicar el evangelio. Y un trabajo bien hecho, hermanos, por un misionero, por un evangelista, por un pastor, es cuando siembra la palabra, hay convertidos, y a los convertidos se les discipula. A los que se les discipula se les confirma la fe. A los que se les confirma la fe se les equipa, se les entrena y se les ayuda ya a ser un reproductor. Y aquí nosotros vemos, hermanos, que en la iglesia tenemos pastor, maestro, evangelista, que va, dice, como dice aquí, perfeccionando a los que están en su entorno. Luego esos que estaban en su entorno empiezan también a hacer lo mismo. Y así se va reproduciendo, hermanos, la semilla poderosa del Evangelio de Dios, rescatando almas de este mundo en tinieblas. Ahora quiero mostrar la otra ilustración, si pueden abrir sus Biblias, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Aquí encontramos ya un ejemplo del apóstol Pablo mismo. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. El versículo 1 podemos leer antes. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Es una manera diferente nada más de ilustrar lo mismo que ya vimos en Efesios capítulo 4. Pablo, encontramos ahí a Pablo enseñando, discipulando, confirmando, entrenando, equipando, y luego ya diciéndole a Timoteo: lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles. Y Timoteo, que le vemos allí a nuestra izquierda, ya vemos también que está enseñando como mínimo 2, 3 en su carrera de vida cristiana. Va dejando, hermanos, así las huellas. Y esto, hermanos, es lo que pasó desde aquel tiempo hasta hoy. Esto es lo que hace que vos y yo hoy seamos hijos de Dios, miembros de una iglesia local, y que tenemos el gran privilegio de seguir, hermanos, este mismo trabajo, esta misma fórmula. No hay mucha complicación en esta fórmula. Es, hermanos, ir y predicar el evangelio. Donde quiera que estemos, sembrar la palabra, entregar folletos. Por ahí hay alguna actividad aquí en el año, bueno, traerle. Pero no es traerle, hermano, a la persona y dejarle aquí. ¿Se entiende? O sea, porque antes que abuelo la persona venga
No haya pena, véyese. En ese mismo día puede ocurrir eso. Y la persona anda por ahí caminando y el que le trajo o la que le trajo no está a su lado. Uno es, y segundo, los hermanos tenemos que acercarnos. Sembramos la palabra de esa manera algunas veces, pero lo normal tiene que ser, hermanos, que la iglesia salga a predicar el evangelio, donde quiera que vos estés. Todos los que están en tu entorno tienen que saber que vos sos cristiano. No podés ser, hermano, un cristiano, ¿cómo se le dice, hermano? Que no se le conoce lo que es. Encubierto. No, el Señor no nos llamó a ser encubiertos, como la policía muchas veces entra entre los delincuentes de manera encubierta, pensando de que él también es un delincuente. Hermanos, la iglesia, el mundo tiene que ver claramente que vos y yo somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. ¿Sí? Se tiene que notar, se tiene que distinguir algo en nosotros y tenemos que predicar el evangelio. ¿Sí? Y al predicar el evangelio, ya sea que haya venido aquí tu invitado o ya sea que le hayas predicado en el trabajo, donde quiera, tu segundo trabajo, mi segundo trabajo es discipularle. No es que el pastor nomás también tiene que discipularle. Muchas veces nos equivocamos, agarramos el terreno del pastor. Acá se convirtió una persona, ¿y cuándo la va a poder discipular? No, eso no está correcto. Pastor, ¿me puedes proveer del material? Porque acá se convirtió un compañero de trabajo y ya le invité a discipular, a estudiar. Quiero enseñarle también. Vea el agenda, hermano. Tenemos, y hermanos, tenemos todo lo que necesitamos. Algunos dirán, yo no sé enseñar, yo no sé hablar. No, hermano. El Señor Jesucristo mismo dijo que vamos a estar ante reyes, ante autoridades supremas. Y no nos preocupemos por lo que hemos de decir en aquel día. Él va a llenar nuestro corazón y nuestra voz. Ahora, tu corazón y el mío, hermanos, tiene que estar lleno de la palabra del Señor. ¿Sí? Para eso venimos a la iglesia, para exhortarnos, animarnos, edificarnos, para llenarnos de la palabra de Dios, para que cuando allá afuera salgamos, estemos preparados para la obra del ministerio. Y no hay otra fórmula, hermano, no hay otra razón de ser de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, hermanos, tiene que ser evangelista, evangelizando afuera, evangelizando adentro, edificando, enseñando y a los hermanos, equipando, entrenando a los hermanos. Esa es la función de esta reunión. Y salimos de aquí para predicar. La iglesia del Señor, hermanos, está para extender el reino de Dios. Ese tiene que estar en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, que nosotros hemos sido elegidos por Dios en su gracia para anunciar a este mundo en tinieblas las virtudes de aquel que nos llamó justamente de ese reino de tinieblas de pecados a su reino de luz, al reino de luz de su Hijo amado. Tenemos ese privilegio, hermanos, del cual tenemos que ser conscientes y con el cual tenemos que comprometernos. ¿Sí? Nosotros podemos apagarlo, gracias. Nosotros podemos ver en la persona del Señor Jesucristo ese ejemplo maravilloso, hermano. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo estaba en su gloria eterna. Ahí en el Evangelio de Juan, cuando Él ora, Él dice, esa gloria que tuve contigo desde la eternidad. Él estaba en un lugar maravilloso. Pero Él dice, hermanos, que vino. Él es el ejemplo para vos y para mí de esto que Él nos mandó a hacer, que es ir. Él dejó todo eso y vino a buscarte y a salvarte y a mí. Y ahora Él me dice, Antolín, andate. Si tenés que dejar tus comodidades, te dejo. Si tenés que dejar cosas que a ti te agradan, andate. Nadie, hermanos, va a dejar algo mayor o igual siquiera que lo que el Señor Jesucristo dejó para venir a buscarnos y a salvarnos. Y miren que Él vino a buscar a personas, dice la Biblia, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. A personas que estamos bajo la esclavitud del pecado. A personas que estamos condenados a una muerte eterna a causa de nuestros pecados. Y es justamente eso lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 versículo 19, cuando dice, la luz vino a este mundo. Sí, el Señor dejó su gloria y vino
y se hizo como uno de nosotros a buscarte a vos, a buscarte a mí. Que no valíamos ni menos que nada valíamos. Todos juntos, dice Salmos, pesamos menos que nada. Pero el Señor dejó todo y vino a buscar a vos y a mí, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos de nuestros pecados. Y lo peor de todo, dice la Biblia en Juan capítulo 3 versículo 36, bajo la ira de Dios. Esa ira despertada por tu pecado y por mi pecado. Esa es la condición en que estamos, y el Señor vino a buscarnos. Vino a acercarnos el reino, su reino a nosotros, para que vos y yo podamos ser parte de ese reino de luz, de ese reino de vivos y no de muertos. Si vos querés pasar de muerte a vida, el Señor dice en su palabra que creamos, que le recibamos, dándole la razón primeramente, entendiendo de que somos pecadores y que por nuestros pecados estamos condenados, estamos bajo la ira de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si queremos pasar de ese estado de muerte a vida, si queremos pasar de ese estado de tinieblas a luz, si queremos pasar de ese estado, hermanos, desesperanzados a un estado de esperanza viva, lo que el Señor nos dice es que en arrepentimiento y fe le recibamos como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Amén. Entonces tenemos allí en Jesucristo el ejemplo supremo de lo que Él te pide y me pide a mí que hagamos. Como iglesia local de Villalisa, hermanos, seamos conscientes de que la iglesia del Señor es evangelista, de que la iglesia del Señor es misionera. Tenemos que ser parte de las misiones. No puede la iglesia de Villalisa seguir apático con respecto a personas que tienen que ser enviadas, uno, y segundo, con personas que han sido enviados. Tenemos hoy día el privilegio, hermanos, de estar aportando un poquitito de la ofrenda del Señor a un hermano que hace 30 años está trabajando en la cárcel, y los 30 años trabajó a puro pulmón. Él sale a trabajar, hermanos, para solventar el ministerio en la cárcel. Hay hermanos hoy día que salieron de la cárcel totalmente reformados, están sirviendo en iglesias. Inclusive hay algunos que le están ayudando a él en la cárcel. Y todos esos hermanos, el Señor siempre estuvo con él. Gracias a Dios por eso. Pero hermanos, la iglesia tiene que ser ese brazo que apoya, sostiene, que impulsa, hermanos, la misión. Nosotros tenemos que ser parte de las misiones, orando, aportando, hermanos, de lo que el Señor nos da para la obra del ministerio, y también, hermanos, disponiéndonos a ser parte de esas personas a quienes el Señor le dijo: vaya, tapesco que predica, a mí pepetat. Hermanos, la iglesia no es un club social. La iglesia, hermanos, es un cuartel donde venimos a entrenarnos como soldados de Cristo, para salir a pelear la buena batalla de la fe, teniendo a Jesucristo, nuestro general, con nosotros y en nosotros. Es un privilegio demasiado grande. Hermanos, en conclusión, las coordenadas que Cristo determinó para la iglesia, para su iglesia local, son las siguientes: predicar a Cristo entre los inconversos para que se conviertan en creyentes. Para esto, hermanos, hay dos órdenes: ir, por tanto, ir. Y el otro, hermano, es enviar. La iglesia tiene el privilegio, hermanos, y la gran misión de enviar. Si el Señor levantase aquí, hermanos, misioneros y misioneras, que la iglesia esté preparada para enviarle, sostenerle, apoyarle, que vaya a predicar, que se vaya al frente de batalla teniendo una iglesia que lo está secundando, apoyando. Ese es, hermanos, en primer lugar la coordenada: predicar a Cristo a los inconversos. Para ello tenemos que ir y también ser capaces de enviar. Segundo, tomar a los nuevos creyentes y enseñarles para que se conviertan en discípulos. Ir y hacer discípulos. El nuevo creyente tiene que convertirse en un seguidor de Cristo, en un comprometido con Cristo. Para eso, hermanos, en la iglesia tiene que estar comprometido con Cristo. Tenemos que ser seguidores de Cristo. Aquí, hermanos, con la ayuda del Señor, todos nosotros tenemos que estar comprometidos con el Señor.
Y que se tiene que ver, hermano, se tiene que distinguir nuestra personalidad donde quiera que estemos como seguidores de Cristo. Fieles, que mi boca, hermano, diga, hermano, que yo soy cristiano. Que la forma en que estoy conduciéndome haga que mi boca no sea necesario que se exprese para que la gente vea algo diferente en mí. Y que le invite, le anime a querer probar ese algo diferente. Quiero tener la familia como tiene ese vecino. Yo quiero los hijos, que mi hijo sea como ese vecino tiene a sus hijos. Que inspiremos, hermanos, ese deseo en las personas. Entonces, tomar a los nuevos creyentes y enseñarles. Luego, se convierten en discípulos. En este punto, tomar a los nuevos creyentes y enseñarles para que se conviertan en discípulos es donde ocurre el discipulado y el bautismo. En el bautismo, hermanos, prácticamente concluye el discipulado. Pero ahí empieza otro trabajo. Los discípulos, los que se bautizan, se convierten en siervos líderes. Para eso la iglesia, los hermanos, debemos estar preparados. Uno, para confirmarle en la fe al que se bautizó, para equiparle y entrenarle. Me gusta mucho un pastor que siempre me cuenta que él le saca a la iglesia a predicar en el barrio. Y siempre le lleva justamente a esos hermanos que se están confirmando en la fe. Y 2 o 3 veces le lleva, le enseña cómo predicar, y después ya le dice, bueno, y siempre el hermano nuevo tiene miedo, no sé, pastor, ni 2 veces anduve de no, tocaban de él. Y hace. Y después ya el pastor le dice, con hace jale, tiene que decir, porque tanto se entusiasma el nuevo, que le salió tan bien, que se da cuenta que tiene todo lo que necesita para predicar el evangelio, que ya no le quiere dar lugar al pastor. Entonces el pastor ya se pelea, dice, a mí con se jama a tipo Bethesda. Entonces, hermanos, esa es una manera, por ejemplo, de equipar y de entrenar a los nuevos. Y ese privilegio lo tenés vos y lo tengo yo. Por último, hermanos, los líderes, los siervos que se convierten los discípulos que se convierten en siervos líderes, se tienen que convertir, hermanos, en reproductores. Recuerden, hermanos, que llevar fruto glorifica al Padre. Es una pregunta muy fuerte lo que voy a decir, hermano, pero podrías preguntarte en este momento, ¿a cuántas personas ya le predicaste el evangelio? ¿A cuántas personas discipulaste? ¿A cuántas personas lograste hacerle llegar a ser un reproductor? Cualquiera sea tu respuesta, hermanos, este es el día en que tenemos que disponer. En caso de ir, hermanos, tenemos que dejar, hermanos, de venir a calentar el asiento de la iglesia. Tenemos que disponernos. Moisés muchas excusas le puso a Dios. Y ninguna de las excusas le valió. Casi todos los siervos, hermanos, siempre tenemos excusas. Pero aquí lo único que vale, hermanos, es que tengamos la actitud de Isaías, que dijo, heme aquí, envíame a mí. Y de Samuel, que le dijo al Señor, habla porque tu siervo oye. Esas 2 actitudes, hermanos, necesitan un corazón dispuesto, entregado. Y el Señor va a hacer, hermanos, grandes cosas. Y hermanos, al final, ya no se ve ahí, al final, hermanos, que esta reunión sea una reunión de comunión y de adoración, de cristianos maduros, reproductores, comprometidos, soldados que están peleando la buena batalla de la fe. Aquí, hermanos, no tienen que estar cobardes, no tienen que estar halaganes. Este lugar tiene que estar, hermanos, compuesto, no por espías, no por personas que se camuflayan en el mundo. Vienen aquí, son cristianos, salen allí, son mundanos. No. Este lugar tiene que estar cada domingo, hermanos, asistido por cristianos comprometidos con el Señor, que aman a su Señor y que perciben, hermanos, el privilegio, que entienden el privilegio que significa ser, hermanos, un siervo del Señor. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, una vez más, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos la fórmula sencilla, mi Dios, que tú has aplicado desde el principio y que hasta hoy día ha surtido resultados como la que hoy estás viendo en este lugar, de almas que se han convertido en las tinieblas a tu luz,
y que hoy, Señor, estamos siendo desafiados y llamados a comprometernos con ese mismo trabajo. Oh Dios, que al mirar el corazón de cada uno de los presentes puedas encontrar un corazón comprometido, entregado, un corazón que entiende que este privilegio es demasiado grande, que no lo deberíamos de dejar pasar de vano. En el nombre de Jesús, levanta hasta tu iglesia, mi Dios, local y millaniza, como columna y baluarte de tu verdad, de donde salgamos a predicar tu evangelio y de donde también podamos enviar siervos comprometidos para llevar tu palabra en los lugares donde todavía no se ha predicado tu palabra. Mi Dios, despídenos con tu paz, con tu gozo, y gracias te damos nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.